¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos acá otra vez juntos con Martín y ustedes. Y el tema que queríamos tratar hoy tiene el título de la crítica. La crítica, ustedes sabrán de qué estoy hablando, es una práctica muy habitual en todas las personas, ¿verdad? Pero lamentablemente no nos damos cuenta cuáles son los alcances de esta práctica. Entonces por eso habíamos pensado con Martín que sería muy interesante poder desglosar y tomar conciencia de esto. ¿Qué decís, Martín? ¿Qué le contamos a la gente respecto de la crítica? ¿Por qué criticamos? ¿De dónde sale esto? Bueno, primero podríamos decir que de chico se nos enseña ya a mirar en el otro, a mirarnos a través del otro, aunque no lo sepamos, pero siempre poner en el afuera. Claro, el enfoque de la mirada siempre en el afuera, como decíamos al principio, ¿no? Exacto. El afuera es una cosa, adentro es otra. Es otra. Cosa yo que no queremos tengo nada que desmentir. ver con eso, ¿no? Entonces puedo criticar libremente al otro porque de mí no hay nada ahí, ¿sí? Exacto. Entonces, hablando precisamente de esto, podríamos encontrarle una parte positiva, si quieren llamarle, a la crítica, que sería que cuando estamos juzgando al otro, nos estamos juzgando nosotros, ¿sí? Entonces, no podemos decir dejemos de criticar porque es una costumbre muy arraigada, muy difícil de cortar, pero podríamos decir critiquemos al otro mirándonos nosotros, Claro, o sea, mirando desde el adentro que estamos viendo en el otro y pertenece en realidad a mí. Tal cual, entonces ahí es como que retomamos esa idea que habíamos hablado ya de los espejos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los espejos? Que, o sea, el afuera me está mostrando siempre, ya sea una persona, una circunstancia X, el afuera siempre me está mostrando algo que hay en mi interior. Tal cual. Pero claro, si yo no tomo conciencia de que esto es así, lo juzgo como si perteneciera a otro y no a mí. Lo interesante, lo que queremos hacer, digamos, hacer hincapié, es que podamos tomar conciencia y tomarlo como algo positivo, eso que vos acabas de decir, ¿no? El hecho de qué es lo que me está mostrando ese afuera, que yo juzgo tan, por lo general, muy terriblemente y severamente. Entonces, bueno, eso nos va a servir como algo positivo, ¿no? Y porque hay algo interesante, la crítica, cuando más criticamos y cuando más agudos somos con el afuera, entonces, ¿cuál sería la lectura que tenemos que hacer? Que más tenemos que mirar en nuestro interior. Claro, como sí, que todo eso que no me gusta del otro es lo que no me gusta de mí. Entonces, como no lo puedo ver o no lo acepto, ¿sí? El otro me lo muestra. ¿Sí? Entonces, en esto que yo pongo afuera puede servirme como una herramienta para poder trabajar en mí eso que me está afectando, que me está generando un conflicto. Tal cual. Y también podríamos decir esto de que cuanto más criticón soy más internamente, soy más autoexigente conmigo, ¿no? O sea, las personas que somos muy autoexigentes criticamos más, juzgamos más. Es así, nuevamente por lo mismo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y esa autocrítica también habría que ver de dónde viene, ¿no? De ir hacia atrás en relación a nuestros hogares, por qué nos transformamos en personas tan autocríticas y tan autoexigentes, ¿verdad? Eso sería muy interesante. Y después, esa práctica cotidiana de cuando estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la crítica, que lo usamos como práctica así cuando nos juntamos entre amigas, amigos, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre surge? Criticar al otro. Claro, siempre hay un tercero que va a caer, porque es fantástico hablar del otro. Entonces, bueno, como esa práctica que usamos muy en los grupos sociales,
de estar criticando, y que en verdad no deja de ser este hecho de que, obviamente, que no me hago cargo de mí, entonces miro lo que le pasa al otro. Tal cual. También tiene que ver con un tema de aceptación, ¿sí? Porque si yo hago lo mismo que hace el resto, ¿sí? Voy a ser aceptado, pongámosle, claro, dentro de la sociedad, porque pertenezco haciendo exactamente lo mismo. Bueno, eso si sí, yo puedo tener esta otra mirada, voy a ser el bicho raro del grupo, en este caso, de claro, amigas que se junten a hablar y yo le... Jamás, nunca. Y yo le dé esta otra mirada, obvio que nos van a tratar de loquitos, ¿no? Claro, claro. Entonces, por una necesidad de aceptación, también usamos esta práctica, que en definitiva, bueno, la idea es tomar conciencia de que es bastante negativa en realidad, porque estamos utilizando una energía en forma equivocada. Si aprendemos a usarla para nuestro trabajo individual es fantástico, pero mientras seguimos viendo afuera, algunos le llaman a este tipo de prácticas lo que sería la prostitución energética. O sea, derivar nuestra energía en circunstancias que no nos conducen a un crecimiento personal, ¿no? Y no es que el crecimiento personal sea yo me salvo y los demás no. El crecimiento personal siempre va a ser en beneficio de todos, porque cuando nosotros podemos, crecimiento personal, si lo vemos desde el punto de vista energético, va a implicar que estamos vibrando en una energía más sutil, ¿cierto? Y bueno, y la energía, ya sabemos, es vibración. Entonces mi vibración, si mi vibración es más sutil, siempre va a elevar digamos, el común, ¿no? La resultante va a ser más elevada. O sea que hay beneficio para todos. En esta vibración yo cambio mi vibración, por lo tanto va a cambiar las personas que yo atraiga. También. Y van a llegar a mí con otra vibración de acuerdo a la que yo tenga en ese momento. Tal cual. Si yo tengo una vibración donde me la paso criticando al otro, solo voy a atraer ese tipo de estructuras y situaciones. Bueno, ¿te parece que que aportamos algo? Bueno, basta de crítica, gente, yo se los recomiendo. Y bueno, entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a Martín. Gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta luego.